Bueno, buenas tardes para todos y todas. Un gusto que nos estén acompañando en esta nueva instancia, donde este ciclo que de alguna manera hemos desarrollado, estamos desarrollando en el marco del actual convenio entre CUDECOP e INEFOP, en todos los temas que tienen que ver con negociación colectiva. Recordamos que estas instancias son posibles gracias a ese convenio del que hablábamos con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, con CUDECOP, además con el apoyo del Instituto Juan Pablo Terra, con quienes venimos trabajando desde el año pasado y quienes también nos están apoyando este año en todo lo que son las instancias previas al quinto Encuentro Nacional de Cooperativas, que ya aprovechamos a invitarlos, darlas para el mes de agosto, entre el 18 y el 20 de agosto, acá en la Intendencia Municipal de Montevideo. Pronto va a estar pronto el programa también y van a tener acceso a él. Y los temas centrales justamente tienen que ver con estos temas de negociación colectiva. Hoy Sergio va a tratar un tema que seguramente genera polémica y tiene que ver con título Los sindicatos y las cooperativas, objetivos comunes o diversos. Y bueno, para quienes no lo conocen, el doctor y escribano Sergio Reyes La Vega es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la UDELAR, escribano público, tiene estudios de posgrado en Dirección y Administración de Empresas en la UCUDAL, actualmente es asesor jurídico de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, la FCPU, profesor de Economía Solidaria y Cooperativismo en la licenciatura de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho, docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina, docente en varias áreas de formación en CUDECOP y la Federación de Cooperativas de Producción. En el caso de CUDECOP, es uno de nuestros tutores en el programa, en el diplomado que desarrollamos todos los años. Desde el punto de vista de su participación en la legislación cooperativa, es corredactor de la Ley General de Cooperativas 18.407, es redactor de la primera Ley de Cooperativas Sociales del Uruguay del año 2006, corredactor de la Ley de Economía Social y Solidaria del Uruguay, tiene autoría y coautoría de muchos libros y artículos, entre ellos Derecho Cooperativo Uruguayo, Manual Internacional de Derecho Cooperativo, Manual de Cooperativas de Trabajo, las cooperativas y el sistema tributario, y así podríamos seguir una larga lista de participaciones de Sergio en trabajos académicos y vinculados con sus temas de su especialidad. Además, integra organizaciones especializadas como es la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, el Consejo Consultivo de la Revista Jurídica de Economía Social de España, y ha tenido una larga trayectoria también como dirigente del movimiento cooperativo, fue presidente de Cooperativa de Seguros Surco, secretario de Cooperativa de Ahorro y Crédito ACAC, secretario de aquí de la Confederación y además miembro de la Comisión Honoraria de Cooperativismo, que fue la antesala, digamos, del Instituto Nacional de Cooperativismo actual. Así que Sergio, tienes la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Julio, en el marco de la investigación que se realizó y se presentó no hace mucho, que refiere a las cooperativas o la negociación colectiva en el ámbito cooperativo, se dan estos talleres que complementan de alguna forma algunos talleres que ya hicimos el año pasado, conjuntamente con Lucía, y que justamente van a seguir con ella, creo que ya la semana, talleres restantes de este ciclo. Bueno, como estuvimos viendo en la semana pasada, son temas que de alguna manera están muy vinculados, indudablemente, que vamos a ver hoy, de la vinculación del sindicalismo con el cooperativismo, a la cuestión que vimos la semana pasada de la autonomía de las cooperativas y su vinculación con el derecho.
Por si acaso, les pregunto si ustedes me están escuchando bien y si ven bien la presentación. Sí, perfecto. Perfecto, se ve. Bien, perfecto. Yo lo pregunto además por temor, porque en el caso de Julio, yo no sé si a los demás les pasaba, por momentos se entrecorta tu audio, Julio. Sí, sí, es un problema que tenemos aquí en QDCOP en algunos momentos, como de saturación. Pero me congelo de a rato, pero lo escucho perfecto. Lo importante es que se escuchen entre ustedes. La idea es también, la idea es como la semana pasada, que yo hago como una introducción y algunos comentarios, un desarrollo sobre este tema, que voy a procurar no ser demasiado extenso, para de alguna manera también tratar de generar un intercambio entre todos nosotros sobre esta problemática. Ustedes saben que esto es parte o es uno de los capítulos de esa investigación. O sea que si ustedes lo pudieron leer con antelación, que son de alguna manera un repaso de eso, y en algunos otros hay alguna cuestión nueva o alguna profundización. Pero repito, no es mi idea hacer una exposición demasiado larga para poder generar un intercambio entre nosotros y profundizar algún punto que a ustedes les parezca más relevante, o plantear algún tema que realmente yo no lo haya tocado. Bueno, básicamente vamos a ver si... Básicamente, la primera cuestión a tener en cuenta es basarnos en esta clasificación que ustedes están viendo acá, que surge del artículo 10 de la ley 18.407, de la Ley General de Cooperativas, que tiene que ver con la división bastante, o una de las divisiones de las clasificaciones en el mundo cooperativo, que refiere a cooperativas de consumidores o de usuarios, y por otro lado a cooperativas de trabajadores, que básicamente la diferencia sustancial está dada por la posición que ocupa el socio en relación con la cooperativa que integra, en el sentido de que en el caso de las cooperativas de consumo o de consumidores en general, la persona que integra la cooperativa más bien reciben de esta cooperativa o se unen a tener la satisfacción de un determinado servicio, de un bien concreto, sea un producto de primera necesidad, sea un crédito, en el caso de una cooperativa de recrédito, sea una vivienda, en el caso de una cooperativa de vivienda, o el servicio de comercialización de los productos, por ejemplo, en una cooperativa agraria. Y la segunda gran categoría, las cooperativas de trabajadores, son aquellas en que la posición de la persona está relacionada a la ocupación directamente, a un puesto de trabajo. Tenemos básicamente las cooperativas de trabajo comúnmente conocidas por todos, que también se les conoce como cooperativas de producción en nuestro país. En otros países se les llaman cooperativas de trabajo asociado. Y en nuestro país también podemos hablar de que están dentro de esta categoría las cooperativas sociales y las cooperativas de artistas y oficios conexos. Que estas dos categorías, como ustedes saben, seguramente son subtipos de cooperativas de trabajo. Incluso la ley las define así, específica sobre ellas, particularmente las sociales. Se remite la ley a la regulación de las cooperativas de trabajo en todo aquello precisamente que no haya especialmente una regulación. Y a la vez también puede haber cooperativas que reúnan a las dos clases de socios, cooperativas de trabajadores y de consumidores a la vez, que en nuestro país esto no se ha desarrollado mayormente. Hay algún caso, pero no tiene un conocido. Y en otros países esta característica sí se da mayormente. Bueno, yo suelo citar el caso, porque es bastante conocido, de la cadena de supermercados Eroski en España, que está dentro del grupo Mondragón de cooperativas, que tiene precisamente una integración que muchas veces se le denomina mixta, en el sentido de que hay de las dos clases de socios.
trabajadores, que no son todos los que están dentro de la cooperativa, hay también para que el objeto social se cumpla de la cooperativa, y los consumidores usuarios, que son básicamente las personas que se afilian con la intención de recibir un determinado producto o servicio de la cooperativa. Y esto es importante, en este caso vinculado al tema de los sindicatos, porque justamente en función de qué tipo, de qué clase de estas cooperativas estemos hablando, la cuestión con el sindicato o la vinculación con el sindicato varía. Es claro, y dentro de las cooperativas de consumidores usuarios, que son todas estas que yo nombré recién, que están allí anotadas, básicamente quienes cumplen la tarea o las tareas necesarias para el cumplimiento del objeto social, llevar a cabo las tareas propias, específicas de la cooperativa, son empleados. Son personas que son empleadas de la cooperativa, o sea que tienen una relación de asalariado, de subordinación, eh, sin perjuicio, estas personas también pueden ser socias a la vez. Es decir, que una persona que es empleada también puede revestir la calidad de socia. En nuestra legislación en particular, esto tiene una regulación específica en la ley que establece una limitación para aquellas personas que son a la vez de empleadas, socias de la cooperativa. En tanto socias tienen todos los derechos con alguna restricción. No pueden integrar los órganos de dirección de la cooperativa y en las asambleas únicamente vinculados a su condición laboral. Esa es una prohibición bastante particular de la legislación nuestra, no existe en casi ninguna legislación, por lo que yo conozco. Y bueno, y no quiero irme por las ramas, pero tiene un poco una historia bastante vinculada, podríamos decir, a la baja participación, que en algunos lugares, en algunas cooperativas, en el caso de algunas cooperativas de consumo, se había venido dando históricamente, y cuando se aprobó la ley 18.407, este sector en particular de esta disposición, porque de alguna forma se daba, si se quiere, la circunstancia de que tenían una incidencia extremadamente alta los propios personas empleadas, que a la vez eran socias, en el sentido de que, bueno, eran quienes más concurrían a las asambleas, etc. Yo lo digo de manera muy simple, pero puede tener una elaboración mayor esto, pero la realidad fue esa. Esa fue de alguna manera, creo que la razón por la cual esta norma, que no estaba en el proyecto original de la ley de cooperativas. Pero bueno, entonces, a partir de esta situación, entonces tenemos que las cooperativas de consumidores usuarios, básicamente es absolutamente lógico que pensemos en la asistencia de sindicatos, de trabajadores, para defender su salario, sus condiciones de trabajo, etcétera, que a la vez seguramente todos estos sindicatos sin duda deberán estar o estarán, en fin, integrados a la federación de su rama de trabajo, o puede estarlo. En el caso de las cooperativas de trabajadores, tenemos la circunstancia de que, como ustedes saben, puede haber empleados, y en la medida que estas personas son empleadas, naturalmente podrán estar integrados a su sindicato, que podrá haber un sindicato a su vez dentro de la cooperativa. Esto ocurre cuando son cooperativas de trabajadores de un volumen, vamos a decir, significativo de personas, sino en general, si son muy chiquitas, se integran más bien a la federación de su rama. Por lo menos en el Uruguay, la particularidad es que hay algunas cooperativas, que ya en algún momento lo hemos visto en los talleres del año pasado, como son por ejemplo las dos cooperativas de transporte de Montevideo, COET y UCOT, que a la vez tienen sindicatos que están integradas también por socios de la cooperativa. Y como estas dos cooperativas tienen un número muy alto de integrantes, del orden de 800 personas, más los empleados, que son, pongamos, del orden de 100, más integración mayormente de estos sindicatos, se da responde a la cantidad de socios, que no todos, pero una buena cantidad de los socios de estas cooperativas integran esos sindicatos. Y bueno, eso es una particularidad que también ha sido parte de la investigación, y concretamente en el trabajo que
que se publicó, que está en la web de Cudeco, tiene un capítulo que refiere al caso particular de UCOT. O sea, hubo un análisis, una recopilación en particular. Bueno, ahora bien, vamos a tratar de hacer algunas definiciones básicas acerca de qué son los sindicatos, cómo se relacionan o cuáles son las diferencias y semejanzas con las cooperativas, para después hacer un poquitito de historia y repasar algunos casos concretos y por allí ir terminando para generar ese espacio de intercambio que yo les decía. Bueno, los sindicatos son entidades que agrupan a personas, ¿verdad?, asalariadas de una mesa, siguiendo a estos autores argentinos, y que se proponen fundamentalmente conseguir remuneraciones o retribuciones razonables y mejores condiciones de trabajo en sus respectivos lugares de actividad. Y a los efectos precisamente de la consecución de sus objetivos, los sindicatos, la actividad de los sindicatos tiene que ver con representar a los asociados frente a las empresas, frente al gobierno, y suscribir precisamente convenios colectivos u otros acuerdos, y como todos sabemos, a los efectos de poder conseguir sus planteos, o de negociar o de respaldar sus planteos, bueno, los sindicatos pueden adoptar medidas de lucha que tienen que ver con fundamentalmente el derecho de huelga, que como todos sabemos está consagrado constitucionalmente. Y adicionalmente, los sindicatos suelen prestar algún servicio complementario de carácter cultural, sanitario, asistencial. El país no es la característica fundamental, esta última, sino que es más bien, sin perjuicio de que hay sindicatos grandes, sobre todo, que prestan algún servicio complementario, no se podría decir que es esta la característica principal del desarrollo de nuestro sindicalismo. A diferencia, por ejemplo, del caso argentino, que tienen otro tipo de desarrollo y está muy vinculado los sindicatos a lo que en Argentina se denominan las obras sociales, que tienen que ver con la prestación de servicios de esas actividades. Bueno, las semejanzas, siguiendo a estos autores que yo recién mencioné, bueno, basan su accionar en la unión, en la ayuda mutua, tanto cooperativas como sindicatos. El ingreso de las personas es libre y también el retiro, a diferencia de otro tipo de entidades, como por ejemplo las sociedades comerciales, que el ingreso es restringido. La elección democrática de sus miembros, el famoso principio cooperativo, que tiene una persona un voto, y la prestación de servicios con exclusión del propósito de lucro. Es decir, ninguna de estas entidades, ni sindicatos ni cooperativas, persiguen un fin de lucro o de acumular capital, etc. Bueno, y las diferencias básicamente tienen que ver con que los sindicatos no tienen actividad económica, en el sentido de actividad económica empresarial, vamos a decirlo así de manera bastante simple, es decir, actividad económica en el sentido de que tienen flujos de ingresos, tienen que administrarlas, tener cuentas bancarias, pagar gastos, etcétera, por cierto que sí. Y bueno, eso constituye de alguna manera una actividad económica. Pero en el sentido, digamos, más amplio de una organización de factores, personas, bienes, comercialización de productos, etcétera. Todo eso, como sabemos, en los sindicatos no se brinda mayormente. Como les decía yo, hay algún sindicato, por ejemplo, ahora me estoy acordando de ellos, adicionales que funcionan casi con una lógica empresarial, o tienen que buscarle de alguna manera su viabilidad económica en conjunto con las cuotas de afiliados, ¿no? Como son, por ejemplo, los servicios deportivos. AEBU tiene un gimnasio, una piscina, tiene una escuela para los niños, etcétera, como algunos otros también, ¿no? Bueno, no cuentan con capital accionario los sindicatos, es decir, no tienen partes sociales, como sí tienen las cooperativas. De algún modo, el capital es un elemento fundamental para poder desarrollar la actividad, hablando en términos generales, ¿no?
para adquirir los bienes o los activos necesarios para poder desarrollar las actividades. Y los sindicatos no hacen distribución de excedentes, cosa que sí ocurre en las cooperativas, como ustedes saben, en el caso de que al finalizar los ejercicios anuales haya excedentes, más allá de constituir las reservas obligatorias en primer lugar, luego puede haber reparto de asociado esto a la cuestión lucrativa, sino a la devolución del sobreprecio que eventualmente las cooperativas hayan percibido en sus productos. Por eso es que se reintegra los excedentes a las personas que han tenido actividad en ese año y en función de la actividad que hayan tenido con la cooperativa en ese ejercicio. En cuanto a los objetivos que persiguen los sindicatos y las cooperativas, estos autores, Kaplan y Dreamer, nos dicen que ambos se proponen conseguir consolidar el bienestar de la población, y en términos, si se quiere, un poco más filosóficos, de alguna manera, bueno, la humanización de la economía, la dignificación del trabajo, una distribución más justa de los ingresos, elevar el nivel de vida y la difusión del sentido de responsabilidad y educación popular. Otro autor francés que ya escribió hace unos cuantos años, pero está muy vigente todo lo que tiene que ver con sindicatos y cooperativismo, también nos habla de algunas diferencias en el orden que tiene un sindicato y que tiene una cooperativa. Nos habla, por ejemplo, nos dice, bueno, si un sindicato fracasa en una determinada acción, en un conflicto, bueno, podrá más que nada tener quizás el rechazo de sus afiliados y estos se podrán eventualmente renunciar, ¿no? Entre otras circunstancias, podrá eventualmente haber alguna renuncia de dirigentes sindicales, si fuera el caso, etcétera, a diferencia de lo que puede significar el fracaso de una cooperativa, que puede implicar pérdida de capital judiciales, como, bueno, si hay acreedores que no se les ha podido pagar, etcétera. No es que haya un perjuicio directo a los individuos, pero la cooperativa, indudablemente, si tiene un fracaso, no podrá recomponer su actividad y por lo tanto, a diferencia del sindicato, que en todo caso, repito, tendrá consecuencias más bien vinculadas a su apoyo, a su credibilidad, por ese orden serían, digamos, las diciendo este autor francés, Antoni, nos sigue diciendo, bueno, una acción sindical mal preparada o inoportunamente lanzada puede ser atemperada luego por alguna conquista relevante más adelante, ¿verdad? En cambio, el cooperativismo no tolera estas bruscas alternativas porque nos dice, bueno, es fruto de una planificación, de una marcha sistemática, regular, es decir, que no puede haber sobresaltos muy bruscos porque no se podría sostener. Y finalmente nos dice que el sindicato es esencialmente reivindicativo, que defiende los intereses de los trabajadores contra los de las empresas, que les son de alguna manera extraños, en el sentido de que, podríamos decir, no asumen el riesgo empresarial. No obstante, esto también hay que relativizarlo hoy en día, porque sabemos que muchas veces los sindicatos adoptan actitudes de pronto más prudentes o mesuradas para sostener la fuente de trabajo, porque conocen o porque tienen información acerca del desarrollo de la actividad de su empresa y del mercado en general, pero se podría decir, sí, se podría estar de acuerdo en el sentido de que no, obviamente, los sindicatos comparten las responsabilidades del empresario o del patrón. Y en cambio los trabajadores unidos en una cooperativa, cualquiera sea la clase de cooperativa, no se conforma con una afirmación de voluntad que triunfa y su evolución, sino que tratan directamente de aportar los mismos integrantes de la cooperativa para encontrar la solución a sus propios problemas. O sea, en definitiva, hay una responsabilidad y un rol diferente del asociado a una cooperativa en relación con su empresa cooperativa, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta acá más o menos va claro, si se va entendiendo, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Bien, abrimos un espacio entonces de Cable. consultas hasta acá.
¿Nadie? Bueno, avanzamos un poquito entonces y después abrimos más adelante de nuevo para intercambiar entre todos. Bueno, vamos a hacer un poquitito de historia para ir aterrizando también en los casos concretos de Uruguay. Como todos sabemos, las cooperativas y los sindicatos han tenido como una suerte de desarrollo paralelo. De ahí, si se quiere, sus cercanías, en muchos casos, y de ahí también, si se quiere, sus alejamientos a veces. Básicamente, ustedes saben que los sindicatos y las cooperativas arrancan allá por los años 1800, fundamentalmente en Europa, digamos es lo que se nos traslada a nosotros después a partir de la avenida y fundamentalmente tiene que ver con la cuestión de la afirmación del capitalismo industrial, ¿no? La revolución industrial, primero en Inglaterra, después en los países continentales europeos, va generando lo que todos conocemos como la clase obrera o el proletariado, frente, y así se va dando, digamos, un enfrentamiento a la burguesía, pero por otro lado, de alguna manera, lo que va ocurriendo, y de ahí la necesidad de crear alternativas y ayuden a sortear la compleja o difícil situación de la clase obrera, tiene que ver con la gran explotación que se daba en esa época y las condiciones paupérrimas, económicas y sociales en que la mayoría de la población vivía. Por aquellos años entonces tenemos que van reaccionando las personas y a su vez van apareciendo, digamos, como naturalmente suele pasar en todas las épocas, algunos líderes temáticos que van de alguna manera planteando un accionar más aterrizado a la realidad, más vinculado a la creación de organizaciones concretas para defenderse o para intentar cambiar la situación dada, y en algunos otros casos líderes o precursores o impulsores de cambios un tanto más teóricos, que no tienen un accionar tan potente, digamos, en en la realidad. Podríamos decir que de esta época se destacan lo que suelen llamarse como los impulsores del cooperativismo, y sin hacer un gran desarrollo, bueno, tenemos a Robert Owen en Inglaterra, a Fourier, Louis Blanc en Francia, a Raiffeisen en Alemania, con las cooperativas de ahorro y crédito. Pero bueno, esto es lo que tiene que ver con las cooperativas. A nivel de los sindicatos, no es la idea hacer un desarrollo ahora, pero bueno, europeos, el sindicalismo se va de alguna manera desarrollando de distintas formas y sobresalen, por ejemplo, en los años 40, 30 y 40 de los 1800, en Inglaterra sobresalen los llamados cartistas, el impulso, digamos, de un sector de trabajadores muy potente, que impulsaba la aprobación de una constitución, de una carta del pueblo, con ciertas beneficios. Acá, mirá qué lindo está. Bueno, y en ese marco entonces es que de alguna manera van apareciendo estas ambas clases de organizaciones. Todos sabemos y que se acepta como que justamente en 1844 aparece la primera cooperativa, que es la famosa cooperativa de Rochdale, pero a la vez, digamos, se puede ubicar un poco más avanzado el siglo, ya por los años 1860, 1870, que se van perfilando de manera clara dos direcciones, las organizaciones sindicales y las organizaciones cooperativas. Las organizaciones sindicales, bueno, van teniendo un rol más reivindicativo, también más cercano a la creación de partidos políticos, de los partidos socialistas, comunistas, más que nada, y las cooperativas de alguna manera van generando organizaciones más vinculadas a alguna actividad específica, sobre todo por los años 1870,
1880, dos grandes corrientes a nivel de cooperativismo, una corriente que impulsa mayormente las cooperativas de consumidores o de consumo, y una corriente que impulsa mayormente a las cooperativas de trabajo. Se puede decir incluso que al año 1895, cuando se funda la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, la tendencia que predomina claramente es la de cooperativas de consumo. Las cooperativas de trabajo quedan sumamente relegadas, y recién más bien a mitad del siglo pasado, del siglo XX, se podría decir que comienzan a tener que no hubiera cooperativas de trabajo, por cierto que sí, pero en todo caso lo que quiero decir es que hubo una predominancia de las cooperativas de consumo, por lo menos a nivel de la Organización Mundial, en aquel momento más bien europeo, de cooperativas en general. En ese sentido, entonces, podemos decir que esa historia, replicándola en el caso de Uruguay, tenemos que desde finales del siglo XIX empiezan a aparecer, digamos, al cooperativismo, a las mutualidades que forman fundamentalmente los inmigrantes europeos, y a las sociedades de resistencia, que así se les llamaba a los primeros sindicatos existentes en el país. De algún modo, en el caso de Uruguay y en el caso de Argentina es muy similar. Hay un predominio también muy significativo de corrientes, digamos, políticas, anarquistas y marxistas, que son dos. Ya se había dado esta disputa en el ámbito de los países europeos, en lo que fue la primera asociación internacional de trabajadores, que se fundó en 1864 y que duró más o menos unos 13, 14 años. Ya se había dado esta diferencia, esto de alguna manera se traslada a estos países, y van apareciendo entonces los primeros sindicatos y las primeras cooperativas en el caso uruguayo, de producción, que son, vuelvo a repetir, entidades muy cercanas a las sociedades de resistencia. Más adelante, el desarrollo de las cooperativas en Uruguay tiene mucho que ver con los sindicatos, porque precisamente son los sindicatos muchas veces que apoyan la creación de cooperativas, el desarrollo de cooperativas. Por ejemplo, en los años 30 y 40, que aparecen muchas cooperativas de consumo en Uruguay, los sindicatos, porque ayudaban a la creación de cooperativas, facilitaban sus locales para el funcionamiento, muchas veces de alguna manera la dirigencia sindical muchas veces estaba muy cercana, cuando no eran casi los mismos a veces, a la dirigencia cooperativa. Había un apoyo muy, muy importante. En general, estos apoyos se mantuvieron durante muchísimos años, muchas décadas, sobre todo vinculado, ¿no? Yo no sé ahora cómo es la realidad, no he investigado últimamente, pero hasta no hace muchos años, la cooperativa bancaria de consumo, su dirigencia, era propuesta por el sindicato de los bancarios. Y así ocurría en algunas otras actividades también. La cooperativa magisterial, creo que hoy día se da esa situación, mayormente, a pesar de que es una cooperativa abierta y tiene gente de distintas procedencias hoy en día, su vinculación a los docentes en su dirección, mayormente aparezcan directivos de estos gremios, digamos, vinculados a la educación mayormente. También, digamos, los sindicatos en algún momento ayudaron a la creación de cooperativas de ahorro y crédito, también de la misma forma. Algunos años más adelante, ya estamos hablando de finales de los 60 y en los primeros años del 70, es clarísimo el apoyo sindical que hubo para las cooperativas de vivienda. Sin ir más lejos, la existencia de 6 cooperativas que se llaman Covisunca, número 1, 2, 3, hasta las 6. Bueno, Coviadeón, por lo pronto yo conozco 2, Coviadeón 1, Coviadeón 2. Y así algunas otras vinculadas a gremios, concretamente, vean que llevan hasta el nombre del sindicato. Por lo tanto, digamos, hay una vinculación muy, muy estrecha
entre las cooperativas y los sindicatos. En el caso de Uruguay, también como vimos en el caso europeo. No obstante, las entidades también iban teniendo su perfil propio, e iban creando organizaciones superiores, federaciones, en el caso de las cooperativas, en el caso de los sindicatos, bueno, también hubo intentos de unidad desde comienzos, desde los años 1920, pero finalmente se obtuvo la central única, o la unidad en la central única, la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, en el año 1966. Y acá yo comparto con ustedes una manera, el cuidado que, si se quiere, había desde otros sectores de la sociedad en relación a vigilar que el cooperativismo fuera un cooperativismo genuino, fuera un cooperativismo auténtico, no se desvirtuara. Es decir, no se utilizara el formato cooperativo para eventualmente aprovechar algunos beneficios. Y esto tiene mucho que ver con el control, entre comillas, que se daba desde el movimiento sindical, desde otros movimientos sociales. Pero en el caso del comandante de aquella época, de 1965, se daba esta apreciación que yo comparto acá en pantalla, en el programa del Congreso del Pueblo, en el sentido precisamente de cuidar, vigilar que el cooperativismo en todos sus órdenes fuera un cooperativismo auténtico. Saltando a pasos medios agigantados, si bien el fenómeno de empresas recuperadas por los trabajadores no es exclusivo de los finales del 90 y de comienzos, que también esto ocurrió, ¿no? Es la circunstancia lógica que todos sabemos existe, o es una de las reacciones naturales, que cuando hay situaciones de crisis económicas y cierre de empresas, los trabajadores, integrantes de alguna de esas empresas que quiebran, intentan, por medio de una cooperativa, mantener su fuente de trabajo. Acá tenemos, yo comparto con ustedes en pantalla alguna expresión de Juan Pablo Martí, en destacar el rol que cumplieron los sindicatos también en esta cuestión de las empresas recuperadas, que muchas veces se dan en el marco de una lucha sindical. Por citar un solo ejemplo, para no extenderme y dejar claro el punto, bueno, tenemos el caso de las cooperativas de trabajadores de FUNSA. Todos sabemos que FUNSA es una empresa con una larga historia en el Uruguay, y que, bueno, en determinado momento, años, comienza a tener dificultades de diverso orden, y bueno, va sobreviviendo algunos años, pero en un determinado momento ya comienza su caída. Y en ese marco, estoy hablando de los comienzos del 2000, justamente se crea la cooperativa, impulsada en gran medida por el sindicato de los trabajadores de FUNSA. El sindicato de FUNSA, para recordarlo, se caracterizaba por ser uno de los sindicatos, lo que en los años 60, 70 se llamaba la tendencia combativa, o sea, como que era de los sindicatos más luchadores, más peleadores, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, el sindicato de alguna manera fue el marco y la práctica sindical, la práctica de tener asambleas, la cohesión que existía entre los trabajadores que integraban el sindicato, fue precisamente una base fundamental para la creación de la cooperativa, de un grupo de trabajadores, pero que no, de un grupo de trabajadores de FUNSA. Para citar un ejemplo concreto, como más o menos se dan las cosas, en aquel caso de FUNSA, bueno, hubo como una lucha casi de un año y pico, sin poder acceder a los elementos, a los medios de producción, con luchas, haciendo carpas en la vereda, haciendo barriadas, etc. Bueno, todo eso precisamente se posibilitaba por el gran apoyo del sindicato, o por la cultura de esa actividad sindical. Y en general las empresas recuperadas por los trabajadores en general respondieron a esa pauta, respondieron.
no todas. Hay alguna empresa que particularmente no tenía un desarrollo sindical muy fuerte. Es el caso, por ejemplo, del Molino Santa Rosa, en el que no había un sindicato, como sí lo había, como acabo de comentar, en el caso de FUNSA. En el caso de Santa Rosa, yo creo que de los elementos que le dio más cohesión al emprendimiento, más impulso, fue el apoyo de lo que, bueno, ahora no se usa más esa expresión, pero las fuerzas vivas de la localidad, ¿no? El comercio, los pequeños comerciantes, la gente de la zona, que de alguna manera prestaba algún elemento desde el punto de vista económico, de facilitar la comercialización de las primeras producciones, etcétera. Pero bueno, en todo caso, son pocos los casos en los que no había un sindicato apoyando el desarrollo de la forma cooperativa, que fue la forma que mayormente adoptaron estas empresas. Bueno, y para ir cerrando acá y pasar a algún caso en particular, yo acá anoté algunos puntos para hacer algunos comentarios acerca de la relación del sindicalismo y del cooperativismo en nuestro país en los últimos años. Algunas cuestiones que se vienen de muchos años anteriores, ¿no? Pero en todo caso, una primera cosa que noto acá es la existencia al principio de las negociaciones colectivas en el mundo de las cooperativas. Las negociaciones colectivas, ya sea bipartitas, fundamentalmente en las cooperativas de consumidores o usuarios, en las que hay sindicatos, y desarrollan conversaciones directamente con las direcciones de esas cooperativas, a los efectos de obtener algún convenio colectivo que, bueno, reconozca mínimos salariales, categorías, condiciones tales y cuales de trabajo. Y en 1943 existe en el Uruguay la ley de consejos de salarios, que es un ámbito de negociación tripartito, desde el momento que también participa el Estado, que en los últimos años fundamentalmente casi que ha sustituido o en buena medida ha tenido un desarrollo muy significativo, muy potente, ha sustituido casi a las negociaciones bipartitas. En algunos casos de cooperativas, vamos a poner, por ejemplo, el crédito, en las primeras negociaciones de los consejos de salarios se trasladaba el convenio que ya existía, bipartito, ¿no?, entre cooperativa y sindicato, se trasladaba al ámbito del consejo de salario y de alguna manera allí se le revestía entonces del formato del laudo salarial, porque se adoptaba ese mismo convenio, se validaba en el ámbito de los consejos de salario. Por citar un caso en particular, ¿no? También a las cooperativas de consumo y a las cooperativas de ahorro y crédito, que también han habido conflictos muy significativos, muy importantes, que han durado un tiempo prolongado en desacuerdo, digamos, entre los sindicatos y las direcciones de las cooperativas, que, bueno, que muchas veces han afectado fuertemente la actividad de las cooperativas que estaban en la cuestión. Bueno, desde el CNT, que como todos sabemos de la dictadura, la CNT pasa a ser Plenario Intersindical de Trabajadores, CNT. En los primeros años de esta última época existió una mesa de autogestión que de alguna manera vinculaba al movimiento sindical organizado con los primeros emprendimientos de las empresas recuperadas, más que nada. Nunca dejó de tener, por supuesto, el PCNT tampoco su vinculación con las organizaciones gremiales de las cooperativas, caso de la o de Fuguan, por ejemplo, y algún tiempo más adelante, allá por el año 2005, creo que fue, se crea la ANER, Asociación Nacional de Empresas Recuperadas de los Trabajadores, la cual tiene un fuerte vínculo con el PIT-CNT, al punto precisamente de que, seguramente ustedes recuerdan, que al día de hoy, la integración al INACOP Fondes, ¿se acuerdan que el INACOP, Instituto de Promoción, y el FONDES, Instrumento
de apalancamiento 2010, reformulado en el año 2015, justamente cuando se incorpora al INACOP. En los primeros años el fondo estuvo directamente vinculado a la presidencia de la República. Entonces, la ANER es la institución que nuclea las empresas recuperadas por los trabajadores y que en conjunto con el PICNT tienen un delegado en este consejo de dirección del INACOP Fondes. De ahí entonces la fuerte vinculación, del activismo en lo que tiene que ver con las empresas recuperadas por los trabajadores, ¿verdad? Bueno, y otro de los aspectos que me parecía importante mencionar, yo no estoy conociendo mucho actualmente cómo está esta situación, pero de repente alguien de ustedes conoce, que es también el impulso institucional de las cooperativas de vivienda que existió por parte del PICNT, es decir, el plan de vivienda sindical, ¿verdad? Que creo que arrancó ya creo que fue en el gobierno de Mujica, o sea que hace ya como unos 9 o 10 años, a partir del impulso justamente del PICNT. O sea, el mecanismo de cooperativas de vivienda, los instrumentos jurídicos son los mismos, con la salvedad, o no con la salvedad, digamos, con la particularidad de que, si no entiendo mal, si no recuerdo mal, repito, este no es un tema que yo conozca mucho, con la particularidad de que la forma que adoptó el PIT-CNT para impulsar este grupo de cooperativas vinculadas a es la forma de cooperativas de propietarios y no la de cooperativa de usuarios. O sea que esa es la particularidad que, por cierto, es una de las formas establecidas en la legislación cooperativa y que viene de antaño, ¿no? De allá de la ley del año 1969, que dio creación, digamos, a todo el sistema de cooperativas de vivienda que hoy conocemos. Y acá, con estos dos ejemplos, voy cerrando, digamos, ¿no? O sea, hice un Uruguay para permitir de alguna manera alguna reflexión final y algún intercambio, pero en todo caso, comentar dos casos en particular que están contenidos en la investigación. Uno de ellos, o sea, a diferencia de Uruguay, en el caso de nuestros hermanos argentinos, los sindicatos y las cooperativas no se llevan tan bien, podríamos decir, como en el caso de Uruguay. O sea, no hay una vinculación tan estrecha. Marco, cabe destacar la situación de esta entidad organizadora de cooperativas, entre otras que hay en Argentina, la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados, que se encuentra en la propia entidad, vendría a ser como una federación nuestra, ¿no? Como la FSPU vendría a ser, sin dejar de mencionar que en Argentina hay una grilla más grande de entidades, federaciones que nuclean a cooperativas, de otras cooperativas, por supuesto, de otras clases de cooperativas. Pero bueno, también eso está en el marco de las dimensiones de Argentina, la población, la realidad geográfica, etcétera, que nosotros, bueno, como país chiquito y muy concentrado y muy centralizado en Montevideo, generalmente tenemos esta característica de que las entidades, organizaciones del movimiento social van de alguna manera llegando a su unificación luego del proceso de unos cuantos años, ¿no? Bueno, pero en el caso entonces de Argentina tenemos la particularidad de esta entidad que está integrada a una de las centrales de trabajadores de Argentina, a la CTA. Quiere decir entonces que es algo así, vamos a decirlo con las salvedades del caso, pero vendría a ser algo así como que la FCPU, la Federación de Cooperativas de Producción de Uruguay, estuviera integrada al PICNT, es decir, fuera un integrante, un afiliado, ¿no? Entonces acá lo que está claro es la estrecha relación que hay entre sindicalismo y cooperativismo. Los integrantes de estas cooperativas afiliadas a esta organización sintieron la necesidad de diversa índole, seguramente, la conveniencia, el interés y la necesidad, seguramente la cercanía ideológica, con la participación en una central de trabajadores. Y el otro caso, que aparece destacado también en el trabajo,
es el caso de la empresa metalúrgica brasilera de San Pablo, Ford, en determinado momento la empresa esta tiene dificultades de orden económico, entonces se comienza a crear, digamos, una cooperativa a partir de la situación de esta empresa, que se convierte en definitiva en Uniforja, que es una central cooperativa, y algunos años más adelante se constituye la Unisol, ¿verdad? Que es la central de cooperativas y emprendimientos solidarios, que reúne a trabajadores de diversos de Brasil y que tiene una estrecha vinculación con la Central Única de Trabajadores Brasilera, con la CUT, digamos, ¿no? Organización esta que también, digamos, para ponerlo con un toque de realidad o para recordarlo, es la organización en la cual desarrolla inicialmente su actividad gremial política el famoso Luis Ignacio Lula da Silva, ¿verdad? En la CUT. Fue uno dirigente principal de los sindicatos del ABC de San Pablo, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera también fue Lula el impulsor y el creador del Partido de los Trabajadores, que es hoy uno de los protagonistas principales de la vida política brasileña. Pero en todo caso, para cerrar, con algunas preguntas que puedan de repente ser disparadores para hacer algún intercambio o agregar información, digamos, en este repaso un poco general que yo hice del tema, en definitiva, si sindicalismo y cooperativismo tienen intereses comunes, si debieran apoyarse de alguna forma en particular o aliarse, si esas alianzas debieran buscarse de forma permanente o coyunturales, o no necesariamente, son cosas que deben andar cada una por su lado. Bueno, en lo que tiene que ver con el cooperativismo y el planteo, digamos, que está radicado tanto a nivel internacional como nacional, del famoso cuatripartismo, es decir, bueno, la inclusión del cooperativismo como un actor, como un cuarto actor en lo que tiene que ver con los consejos de salarios, recuerdan ustedes, ¿no? La cuestión esta tripartita es pertinente para que las cooperativas se integren a ella de alguna forma. Y finalmente, quizás como otra de las preguntas, en perjuicio de otros puntos que a ustedes se les ocurran, bueno, la cuestión esta de si las cooperativas de trabajo deben impulsar dentro de su seno, dentro de cada una de sus cooperativas, la creación de sus propias cooperativas integradas por sus socios, ¿no? Por cierto que acá naturalmente uno tiende a pensar en las cooperativas de transporte que yo les comenté hoy, pero no necesariamente son las únicas, y por otra parte también es el caso que a veces las cuestiones tienen que ver, o la creación de sindicatos tienen que ver con externalidades o situaciones del entorno que llevan a la necesidad de la creación de un sindicato. Y bueno, y por acá yo iría terminando, Julio, para dar paso a la segunda Bien, parte. tengo ya la solicitud de Dayan. Adelante, Dayan. Bueno, buenas tardes para todos y todas. La verdad que muy interesante, Sergio, lo que planteaste. Es una de las temáticas que incluso desde la mesa como promotora vengo planteando y solicitando hace varios tiempos ya. Tengo como que varias dudas, consultas para plantear y también como para dejar como disparadores. Un poco en esto que tú manifestabas de que dentro de ellas, su sindicato, cómo conjugar eso con, si no sería desvirtuar el tema del conocimiento de la gestión cooperativa. Es decir, entendemos que esos cooperativistas están por fuera de la, o sea, no sé si están por fuera, pero entienden que está la asamblea como órgano máximo de decisión, como órgano supremo de la cooperativa, porque si yo lo llevo a eso, entendería que el sindicato no tendría un sentido de ser, entendiendo que todo puede pasar por la asamblea y dirimirse allí, teniendo en cuenta claramente de que existe una ley de libertad que se afilie a un sindicato, que sea parte de un sindicato, pero no lo veo muy de la mano con la cooperativa como tal, teniendo a sus órganos propios. No sé, eso ahí siempre me generó ese ruidito.
Gracias, Dayan. Sergio. Sí, o sea, yo comparto contigo, Dayan, la cuestión de que la existencia de un sindicato de socios dentro de una cooperativa. Es como la creación de una estructura paralela. O sea, las cosas se discuten en la Asamblea General, pero a la vez también se discuten en otro ámbito. Y bueno, y esto puede chocar, puede generar enfrentamientos. O uno podría decir es como una pérdida de energías. Las cosas se discuten por un lado y después por otro. Yo creo que esa es mi opinión, pero también tengo que, el caso de las cooperativas de transporte, por lo pronto, hubo otras necesidades externas que llevaron a la creación de las cooperativas, que es el mantenerse vinculado al resto del conjunto sindical, a la ASCOT y al gremio del transporte en general, la necesidad de tener un lugar para participar en los consejos de salarios que no lo tenían por otro lado, porque estaban fuera de los consejos de salarios, y cree como diferencias de posiciones, que esto me imagino yo que se ha de traer desde hace muchos años, porque creo que tiene ya unos cuantos años la existencia de estos sindicatos. En el caso en particular de las cooperativas de transporte, yo no conozco mucho que haya otras cooperativas con esta particularidad. Decía que pues, es probable que se trasladen también algunas diferencias de orden político-gremial, que encontraron la forma de zanjarlo de esta manera, digamos. Es como, por decirlo de alguna forma, a veces dentro de un sindicato de trabajadores, yo participé durante 2 años, fui afiliado de un sindicato, y dentro de ese sindicato había agrupaciones, ¿no? Agrupación tal o cual, que en general se identificaban con algún partido o sector político, ¿no? Y esas agrupaciones, había algunas que tenían una organización casi, había asambleas, había delegados de esa agrupación, etcétera. Entonces, y eso tenía que ver con ideológicas y muchas veces estratégicas de cómo encarar la lucha, etcétera. Y de alguna manera me parece que seguramente esto también fue un factor que tiene que haber influido en cooperativas de esta cantidad de socios, sobre todo, ¿no? Pero en fin, yo creo que lo lógico sería que existiera una estructura sola, que es la estructura cooperativa, y se instrumentaran mecanismos también de vinculación con el resto. Eso creo que también es pertinente, creo que eso es adecuado, ¿no? Porque, bueno, las cooperativas tampoco, me parece a mí, pueden o deben, no deberían aislarse de la sociedad, y de hecho, digamos, la gente que está en las cooperativas provienen del sector trabajador, se sienten trabajadores, y creo que también es bueno que puedan tener una coordinación a los efectos de, podríamos decirlo de forma un tanto ingenua, pero de ir los trabajadores del sector para que de alguna manera también comprendan mejor el desarrollo del cooperativismo, ¿no? Sobre la base de que esa es una cuestión que a veces también se suele dar en la realidad, ¿no? O sea, que quienes impulsan más la idea sindical, en general, ya estoy hablando, no dentro de una cooperativa, pero muchas veces no se le ve muy bien al desarrollo del cooperativismo por la cuestión de que el hecho de que la gente se cooperativice está llevando a una división, podríamos decir, ¿no? Porque bueno, hay gente que de alguna manera perdés, porque se te va para una cooperativa, entonces ya no contás con ellos. Por lo tanto, me parece que las formas de vinculación también deben tratar de mantenerse, ¿no? Pero comparto contigo esa apreciación de que habría que estimular el desarrollo de las propias formas organizacionales cooperativas. No sé, Dayan, si quedó aclarada tu consulta. Sí, 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 perfecto. Gracias, Sergio. Y después, si no hay ningún otro compañero o compañera, tengo otras preguntas a otra persona que quiera hablar. Bien. Mientras tanto,
Creo que por lo que tú estás planteando, Sergio, yo comparto, hay un tema de roles. Es decir, qué rol cumple la cooperativa, qué rol cumple el sindicato, sobre todo en aquellas organizaciones donde no hay relaciones de dependencia, donde todos son los dueños perdón, de la propia cooperativa. Entonces, mi pregunta es si cuando se estaba discutiendo la ley, tú fuiste parte de ese proceso, no se pensó si era de alguna manera conveniente, necesario, que el tema de, por lo menos, definir incompatibilidades o este tipo de situaciones estuviera de alguna manera legislado o al menos reglamentado para de alguna manera evitar estas situaciones, porque digo, todos conocemos experiencias de cooperativas donde efectivamente hay una confusión importante de roles y eso significan conflictos que podrían ser evitados de otra manera. No, Julio, esa temática que yo recuerde no estuvo planteada, no fue algo que se discutiera. En realidad, las cuestiones vinculadas, por ejemplo, en las normativas de derecho laboral y demás, que pueden ser cosas que podían haber venido del sindicalismo, o del movimiento sindical, en realidad esas cosas fueron planteadas por el propio gobierno y defendidas por el propio gobierno. Y fuera de eso, yo no recuerdo, es decir, desde el punto de vista formal, por ejemplo, el movimiento sindical no tuvo mucha participación en el proceso de discusión y aprobación de la ley. Sin duda, el movimiento sindical estaba al tanto, conocía, estaría vigilante a su manera de la cuestión. Pero esto que tiene que ver con regular la cuestión sindical, creo que hubiera sido sumamente delicado también, ¿no? Porque nosotros tenemos una característica en Uruguay que tiene que ver con que la regulación de los sindicatos es muy escasa en lo que tiene que ver con normativa. Y eso es algo que es potencia, ¿no? Entonces creo yo que si se hubiera planteado ese tema, hubiera sido como un tema de difícil solución, por lo menos. Tal vez por esa razón tampoco se planteó. Correcto, ya te doy, Alejandro. En la ley no, pero ¿tú entiendes que podía ser motivo de reglamentación interna de definir los roles? Estoy hablando de las cooperativas que no tienen trabajador en relación de dependencia. Uh-huh. Sí, podría ser, viendo como un tema delicado, ¿no? Podría ser. Yo creo que hay alguna cooperativa, no es el caso ahora de desarrollar, porque me parece que hay que manejar con cuidado esas cosas, pero creo que hay alguna cooperativa que tiene alguna reglamentación interna en el sentido de que las personas no se pueden sindicalizar. Pero también eso es discutible. Bueno, por lo pronto yo creo que está cada una de las cooperativas en libertad de regular esa temática, sin duda, ¿no? Un tema que tampoco, como que quizás en algunos casos no hay regulación, pero hay costumbres. Hay usos y costumbres, como suele decirse en el derecho laboral, en el sentido de que como que no es pertinente la creación de un sindicato dentro de una cooperativa. Pero yo tengo idea, conozco una, o por lo menos creo conocer una, que tiene alguna disposición, no es que tenga una regulación muy exhaustiva, pero creo que tiene alguna disposición en un reglamento de canalizar toda la actividad por la propia cooperativa. Bien, gracias. Alejandro. Hola, buenas noches. Hola Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, estoy sin cámara, así que no puedo, no me pueden ver. No, a mí se me cortaba la internet también como a Julio, pero creo que mencionaste Cooperativa CAC en algún momento de los conflictos que nosotros hemos
con el sindicato. Yo, primero que nada, para todos, pertenezco a Cooperativa CAC. Era así, tal cual. Los convenios bipartitos que se firmaban entre la cooperativa y el sindicato, después, bueno, eso tenía su repercusión en la mesa de los consejos de salario, ¿no? Que se firmaban los convenios para todo el sector. En realidad, bueno, uno lo ve desde el punto de vista del sindicato, su estrategia está bien. Si lo ves desde el punto de vista de la cooperativa, para decirlo en pocas, 6 meses, ¿tá? Entonces, cada 6 meses se ponía toda la estructura cooperativa en jaque hasta que, bueno, tenías que terminar firmando un convenio bipartito. Hay algunas cosas que hay que entender. Las cooperativas de ahorro y crédito no somos como las cooperativas de trabajadores, o sea, los socios no son trabajadores. Entonces ahí la relación socio-trabajador no se da, que sí se da en las cooperativas de trabajo, y todo el mercado financiero está automatizándose, ¿no? Entonces eso significa que digamos, la pérdida de puestos de trabajo es real y es una amenaza. Digo, me pongo desde el punto de vista del sindicato, defender las fuentes de trabajo es una amenaza real, ¿no? Digo, los bancos están cada vez más automáticos, las cooperativas estamos más tecnologizadas, algunas, otras no, entonces había como un entorno complicado. Yo lo que creo que cuando se dan estas situaciones, lo que está en jaque es controla la cooperativa. No estoy hablando de las cooperativas de trabajadores, que es distinto, pero por ejemplo ahorro y crédito, lo que se pone en jaque es el control de la cooperativa. ¿Quién controla la cooperativa? ¿El sindicato o los cooperativistas? Digo, los cooperativistas, entiendo yo, porque los cooperativistas no quieren controlar los sindicatos, o no queremos controlar los sindicatos. Entonces yo creo que en última instancia lo que se pone en juego es eso. Después también, a partir de la práctica, vos decías sindicatos y cooperativas, y es cierto, si vos mirás la historia se da. El problema es que esa relación se rompe cuando hay un conflicto sindical entre una cooperativa y un sindicato. Ahí como que las aguas se separan, y bueno, obviamente, como todo conflicto hay un proceso de negociación y acuerdo, ¿no? Pero ahí es como que los intereses se separan, cada uno se pone de su lado, que bueno, que está bien, ¿no? Los sindicatos tienen su lógica, las cooperativas tenemos nuestra lógica de funcionamiento y nuestros objetivos, y bueno, y ahí es como que las decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, nada, eso, me parece que está bueno lo que vos decís, pero ojo, a veces cuando hay conflicto, yo siempre digo, el noviazgo, sindicalismo, cooperativismo, cuando hay conflicto, no camina, se separa, se parte, y bueno, a veces es muy complicado volver a unir las partes. Yo hablo de mi experiencia de ahorro y crédito. Creo que no es trasladable a las cooperativas de trabajadores. Creo que las cooperativas de trabajadores tienen otras lógicas, integré, así que no tengo conocimiento para profundizar en otro tipo de cooperativas. Gracias, Sergio. Gracias, Julio. Gracias, Alejandro. No sé si algún comentario, si no, Dayan tenía otra consulta. No, en todo caso, yo tuve una participación muy alta en alguna parte de la historia de ACAC, entonces, digamos, fui en el año 2005, fui durante 2 rondas a los consejos de salario. Ciertamente que no fue la época más álgida, conflictiva, que planteaba Alejandro. Eso, en el caso de acá, vino un poco después. Y ahí hay cuestiones que un poco lo planteaba Alejandro, digamos, que tienen que ver con que a veces influenciada por distintos aspectos, por distintos factores. Entonces, una de las cuestiones que a veces es difícil de administrar es de pronto las características que tiene una cooperativa o las diferencias que tiene una cooperativa con otra empresa de otro tipo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, a nivel bancario,
naturalmente los trabajadores de las cooperativas de ahorro y crédito, a medida que fue pasando el tiempo, desde que las cooperativas, la última etapa, diría yo, los últimos 20, 25 años, más bien los trabajadores, digamos, han pretendido asimilarse a los trabajadores bancarios en general. Entonces, eso fue una cosa que hubo cooperativas que no les fue fácil, porque desde el punto de vista económico no tenían facilidades. Hubo momentos en los que había entendimientos con el gremio bancario y otros no. O sea, ahí yo que se dependía mucho de los momentos, de la época, porque en la primera época de ACAC, el sindicato de ACAC se llegó a acuerdos para diferir la aplicación de determinadas mejoras, porque la cooperativa no estaba en condiciones, y el sindicato lo aceptaba. Entonces sí diferían, a veces por 3, 4 años, o sea, por bastante tiempo. Pero bueno, eso fue en determinadas épocas. Yo me refería a eso, ¿no? En la medida que se pueda coordinar entre sindicato y cooperativa, o hay que hacer siempre el esfuerzo para que de alguna modo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que muchas veces las cooperativas están sometidas a las realidades del mercado y los trabajadores lo ven de esa forma. Bueno, ellos quieren tener las mismas condiciones que otra empresa que no es cooperativa, y bueno, esa situación a veces no es fácil administrar. Gracias, Sergio. Dayan y luego Pablo. Bien, lo mío también un poco como un sentir y con una pregunta. Un poco sobre el fomento al cooperativo, separación de sindicato y cooperativas, porque en el interior, al ser pocos y demás, nos confundimos todos los actores con todos. Las cooperativas pertenecen incluso o participan de reuniones de sindicatos, se sienten como más sindicalistas que cooperativistas. Entonces también a la hora de ir a negociar, y en esto que estamos, se presentan como sindicalistas y no como cooperativas que van a plantear una plataforma con su cliente, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos desde el movimiento cooperativo incluso? Esa trabajadora, estoy en otro estadio, estoy en otra situación, que no es la del trabajador sindicalizado, sino que soy cooperativista. O sea, si bien entiendo esto que planteaba Sergio, de que tenemos que ir en conjunto y trabajar en conjunto porque vamos para el mismo lado, sí, cómo separar el hecho de la cooperativa, que está, como me parece también, en otro nivel, incluso a la hora de negociar o a la hora de pararse. Porque me pasa, por ejemplo, acá en Paysandú el hecho de las cooperativas vincularse más a un sector o a sindicatos que al propio movimiento. Sergio. No sé, está Pablo González con la mano levantada. Bueno. No, pensé que quería hacer algún comentario a lo de Dayan. Después comento, pero... ¿Está? Pablo. Bueno, no prendo la cámara porque tengo un ancho de banda medio bajo y se me puede cortar. Pido disculpas del caso. No, ¿Pablo de yo dónde? soy del interior. ¿Tacuarembó? Tacuarembó, sí. Perfecto. Pertenezco a una cooperativa de viviendas y me voy a hacer una introducción cortita y después una consulta. Yo pienso que cooperativistas y sindicalistas nacemos de la misma base social. Sobre todo las cooperativas de viviendas son por los topes para participar, para ser socio en una cooperativa, necesariamente somos trabajadores. Es muy difícil que haya un empresario o un gran empresario dentro de la cooperativa. Desde ese lugar me parece que partimos de la misma base, de la misma clase social. Luego la gestión es más o menos similar, claro, máximo, comisiones y una directiva votada por los socios. Y en la cooperativa debían hacer una particularidad que en el momento de la obra, nosotros trabajadores socios pasamos a gestionar la obra como una empresa de construcción, y tenemos trabajadores contratados que pertenecen a un sindicato que es el ZUNCA, y también tenemos nuestros propios socios, que si bien no son trabajadores, es ayuda mutua, todo lo que es el trabajo y la ayuda mutua. Nosotros acá en Tacuarembó tuvimos algún conflicto con el ZUNCA, y casualidad que el presidente del ZUNCA en ese momento era cooperativista. Entonces se solucionó de una forma rapidísima, porque el hecho en sí era que las partidas habían demorado
y entonces los sueldos, demoramos en pagar los sueldos. Mi consulta es, si bien, o incluso, digo, hay cooperativas que han salido desde mi cooperativa se llama Covisoy, me ha salido del seno del sindicato de la madera. ¿Por qué cuando algunos cooperativistas o tenemos otro poder adquisitivo o empezamos a gestionar la cooperativa desde otro lugar, ya como empresarios, me parece que ahí empiezan los conflictos con los trabajadores? Ya sean trabajadores cooperativos. ¿No habrá algo que tiene que ver con toda la sociedad? De que cuando cambio mi rol y cuando me posiciono como empresario, ya veo de otra forma a los trabajadores. ¿Puede haber algo de eso? Gracias, Pablo. Sergio. Algo de eso que plantea Pablo puede haber, sí. Yo no sé si en todos los ámbitos o en todas las clases, es más difícil que lo hubiera en vivienda, pero yo debo contarles por la experiencia que yo tuve en la actividad de ahorro y crédito y en seguros, que implicó para mí y para las personas que estábamos en ese momento en el consejo directivo, implicó un esfuerzo por capacitarnos en la materia específica, ¿no? Y eso, eso te llevaba a acercarte con los dirigentes clásicos, porque la forma que tenías de recurrir a capacitarse en esas áreas iba para ese lado. El seguro, sobre todo, me acuerdo que... Y después, esto lo cuento en términos, digamos, medio pragmáticos, de repente no tiene mucha filosofía detrás de esta historia, mucha elucubración, pero yo me acuerdo algunas veces que uno estaba de repente en los tales edificios de reaseguradoras europeas y se te podía volar la cabeza, digamos, ¿no? O sea, en el sentido que dice Pablo, uno si no tenía los pies bien aterrarios, ¿no? Porque de alguna manera la cultura esa se te metía un poquito, ¿no? Entonces creo que algo de eso puede ser. Y esto lo ato un poco con lo que decía Dayan en todo caso, en el sentido que me parece que una de las claves, y que es un desafío, me parece, permanente del cooperativismo, es la capacitación y la educación, sobre todo en gestión, ¿no? En la gestión con las características de las cooperativas. No es fácil, yo creo que es un tema permanente. Yo me parece que ahí hay una contra que es bravo sobreponerse, que son cuando las cooperativas dependen de un lugar que prácticamente parece ser un empleador. O sea, cuando las cooperativas sociales, por ejemplo, trabajan las 6, 7 personas para el hospital de Paysandú, para el hospital de Carmelo, casi que reciben las órdenes del director de limpieza del hospital tal o del hospital cual, entonces casi que se creen en una relación de subordinación con ese organismo, ¿no? Entonces, es la práctica lleva a que, por más que la gente se trate de ayudar en sí mismo, de mirar otros modelos, etcétera, la realidad te va llevando para otro lado, porque en definitiva casi que terminan siendo empleados, capaz que un poco exageradamente mi ejemplo, pero casi terminan siendo empleados de un determinado organismo o empresa, ¿no? Pero creo que la clave está ahí, ¿no? En capacitarse, educar, en el sentido de gestión cooperativa, cooperativas, ¿no? A federaciones, a centros de capacitación. Me parece que ese es como el desafío permanente. Ahora sí, Dayan. Bien, no, era eso, porque el resto ya Sergio lo fue más o menos comentando, así que creo que de mis apuntes eran esas las inquietudes que tenía. Gracias, Sergio. Hay otra inquietud que se me ha planteado varias veces y en varios talleres, que tiene que ver con la empresa recuperada que cae por la crisis del sector y termina cooperativizándose en el mismo sector en el que cayó.
y si de alguna manera eso no es cooperativizar las crisis, porque en definitiva, si hay un análisis o no hay un análisis de viabilidad, aparece como una especie de enfrentamiento entre la necesidad de trabajo que tienen las personas que justamente quedan sin trabajo en esa determinada empresa, y un análisis de viabilidad que se necesitaría con mayor profundidad. Digo porque muchas veces no es que siempre hay situaciones de delito, por llamarlo de alguna manera, o de desidia, sino que a veces, y pongo el caso, y acá Dayan, que lo conoce bien, del sector textil en Paysandú, por ejemplo. Entonces digo, cooperativizar el sector textil, que cayó por todo el tema de lo que significa la imposibilidad de competir con China y demás, es de alguna manera cooperativizar la crisis. No sé qué opinión tienes al respecto de esta situación, y ya le doy a José Luis. Sí, estoy de acuerdo contigo, Julio, que ese es un problema. El hecho de justamente arrastrar empresas que están operando de pronto en sectores que ya son inviables, ¿no? Es decir, yo no sé hoy día, por ejemplo, capaz que me equivoco con esto, pero porque no sé qué ha pasado, por ejemplo, con la cooperativa de Empalme Olmos. Últimamente no sé mucho de ella, pero digamos, tampoco digo que sea la problemática exclusiva, ¿no? Porque hay como un conjunto de causas que atacan a empresas recuperadas, pero uno de ellos es justamente la cuestión de operar en un sector que por razones diversas ya no textil. Bueno, por un conjunto de situaciones externas al cooperativismo, ¿no? No, ya dejó de ser un sector viable, por lo menos como lo era de antaño, ¿no? Entonces, claro, es difícil recrear aquellas situaciones porque por ser cooperativa no vas a cambiar esas condiciones. Tal cual. José Luis. Está pidiendo. Sí, ¿me toca? Sí, adelante. ¿Me toca? Sí, adelante. Bueno, buenas noches. Sí, sí. Buenas noches para todos. Bueno, un gusto. La verdad que tanto el Zoom del miércoles pasado como para uno que en realidad participa como investigador, deja muchos puntos para profundizar y para trabajar. Hay muchas cosas que se dijeron y el tema me parece importante analizarlo por no los carriles que los conocemos. Yo creo que hay situaciones que son muy disruptivas, no solo de crisis económica, sino en los movimientos que hay en cuanto a la reformulación del derecho laboral que se está dando, digamos, y me parece que eso, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de cómo se elaboran las normas, tanto estatales como las normas convencionales, bilaterales, entre sujetos privados, el tema del orden público, son todos temas que merecen una profundización y ojalá este tema esté en las próximas jornadas nacionales de derecho cooperativo. Aspectos disruptivos que nosotros, por ejemplo, no nos damos cuenta porque estamos trabajando, porque estamos en la cotidiana, pero sinceramente los distintos roles y los distintos intereses hoy en día están modificando lo que es el orden público, lo que es las normas mínimas, hay toda una memoria colectiva hacia normas consensuadas y directamente hay normas nuevas que son totalmente disruptivas y que van, ¿cómo puedo decir?, estableciendo que van en sentido contrario a lo que conocemos como convergencia de sindicatos con cooperativas de trabajo y todo eso. Y eso realmente me interesa. Gracias, José Luis. Dejo por acá y paso la palabra. ¿Algún comentario, Sergio? Bueno, que estoy de acuerdo, nada más, con lo que plantea José Luis. Estoy totalmente de acuerdo que es un tema interesante y que
ya de alguna manera otro compañero de nuestro, Gastón, que no está hoy me parece, ya había planteado el otro día también el hecho de tratar de hacer alguna modificación legislativa, legal, por el asunto de los mínimos salariales y demás. Bueno, ese es un tema también que podría introducirse justamente en el análisis. Correcto. Tengamos en cuenta que en este momento se están analizando reformas a la propia ley. Digo, hace unos días veíamos unos materiales con Dayan que tiene que ver con las cooperativas sociales, por ejemplo, el tema de poder, que los ingresos no queden atados solamente al laudo, sino que haya la posibilidad de un porcentaje un poco mayor a los efectos de hacer más atractiva la posibilidad de que las personas permanezcan dentro de la propia cooperativa y demás, que hacen también a la viabilidad. Digo, no aumentar la fragilidad que ya de por sí tienen las propias cooperativas en este momento. No sé, José Luis, si quedó levantada la mano o levantaste de nuevo. Sí, Sí, adelante. sí, la levanté de vuelta. Perdón, pero yo creo que importa, digamos, ya que estamos justamente en este tema y tenemos a Sergio, importa, por ejemplo, analizar, por ejemplo, el punto de vista de la intervención del Estado, el tema, por ejemplo, bueno, las posibles reformas a cooperativas sociales, pero va más allá, es como puedo decir, cómo el Estado se sitúa sus intereses y dónde quedan las cooperativas. Ese es el punto, ¿no? O sea, porque si vos tenés un Estado interventor, un Estado promotor, un Estado, por ejemplo, con una regulación de rama de actividad, se encuentra muy fácil en lugar de las cooperativas. Si tú tenés, por otro lado, un concepto de normas mínimas, donde las cooperativas tienen que, ¿cómo puedo decir?, que están en un pie de igualdad con las empresas y a su vez satisfacer la demanda de la cooperativa se pierde. O sea, me parece que hay que ampliar mucho el margen y tratar de mostrar los distintos escenarios. Por eso me parece importante, digamos, todo lo que está sucediendo, ponerlo en relevancia y mostrar, por ejemplo, que aún en una sociedad clásica de pluralidad de grupos, de la existencia de conflictos, de la existencia de divergencias, y cómo, por ejemplo, a veces hay cooperación y otras veces hay competencia. Bueno, está muy bueno reformular el mapa de lo próximo en 4 o 5 años por lo menos. Gracias, José Luis. Bien, no tengo más manitos levantadas. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? Parece que no. Bien, bueno, entonces le estamos agradeciendo a Sergio y a todos quienes estuvieron participando hoy. La verdad que, como dice José Luis, queda mucha tela por cortar y seguramente nos esperan desafíos bastante interesantes, tanto para el movimiento cooperativo como para el movimiento sindical. De nuevo agradecerles la participación y seguramente lo vamos a estar convocando muy pronto para seguir con esto. Así que hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, chao, nos vemos. Gracias, Anden bien. Sergio. Gracias Chao, a Chao, que todos. pasen bien. Chau, chau. Chao, muchas gracias, Chao. muy interesante. Gracias. Gracias a ti, Patricia.